Saludos. He titulado esta breve exposición Ricardo Alegría y la Nación Inclusiva. En primer lugar, agradezco la invitación a participar en la conmemoración del centenario del nacimiento de Ricardo Alegría. Poco podré añadir a lo que han dicho hasta hoy sobre su persona y obra mis predecesores en este prolongado homenaje a su memoria. No obstante, me siento obligado a no eludir la solicitud, pues tuve el honor de dirigir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, del cual Ricardo Alegría fue su primer y más notable director. Compartí con él en la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, donde ocupó el sillón G mayúscula. Alguna vez tuve el privilegio de enseñar cursos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es una de sus criaturas institucionales. Y en más de una ocasión, doña Mela y él me abrieron las puertas de su casa en el Viejo San Juan, en cuya biblioteca me entregaron en ceremonia íntima, nosotros 3 y 2 fieles perritos de compañía, la medalla de la Fundación Ricardo Alegría, que tanto me honra. Poco podré añadir también a este homenaje, porque Ricardo Alegría se ocupó de ser el cronista de su propia gesta cultural, entre otros lugares en el libro El Instituto de Cultura, 1955-1973, 18 años contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia nacional. Además, colaboró activamente en la excelente biografía titulada Ricardo Alegría, una vida, escrita por Carmen Dolores Hernández. Tampoco utilizaré esta ocasión para añadir lauros a su figura, que no los necesita, sino para reflexionar desde mi inquietud personal sobre el tema cardinal de su vida, la cultura puertorriqueña. Empezaré, sin embargo, testimoniando desde la inevitable subjetividad mi deuda y creo que la de un amplio sector de mis coetáneos con Ricardo Alegría. A él le debo la vivencia y la puesta en valor en mis afectos del Viejo San Juan, ciudad que él defendió a brazo partido de la rapacidad de los desarrolladores. Le debo mis visitas evocadoras a la iglesia San José, la restaurada por él, bien o mal, la de baldosas de barro y viejos bancos, que ahora ha sido reforzada y remozada para nuevos deleites. Le debo la imagen de la Casa Fortaleza de Casablanca, con sus jardines umbrosos y sosegados, con su mobiliario parco y su salón del trono en el que probablemente nadie nunca se sentó, pero allí estaba. Le debo el resplandor restaurado del convento de los dominicos, con sus monigotes monjiles a la entrada y la sala frente al Atlántico, donde nos reuníamos 2 o 3 poetas a inventar una revista de poesía. Le debo mis primeras visitas al teatro, al Tapia, por supuesto, en ocasión de los festivales de teatro puertorriqueño, donde presencié, entre otras, las puestas en escena de La Carreta, Los Soles Truncos, Tiempo Muerto, Sol 13 Interior. Le debo las obras completas de José de Diego, las de Luis Muñoz Riveras, los suntuosos cuadernos de poesía ilustrados por los maestros de la gráfica puertorriqueña, dedicados a los versos de Evaristo Rivera Chevremont, Julia de Burgos, Clara Ler, Manuel Joglar Cacho, Juan Antonio Correger. Le debo el lado A o el B del clásico disco de larga duración con la voz de Luis Palés Matos, leyendo con Z
sus poemas afroantillanos. Le debo la serie Biblioteca Popular, donde leí las primeras biografías de Eugenio María de Hostos y José Celso Barbosa, escritas por Pedreira, y la de Pachín Marín por Patria Figueroa. Le debo la revista del Instituto de Cultura, que aún consulto, la historia del rey Miguel, el esclavo rebelde, el olor y la textura de ciertas serigrafías, el alborozo de la primera Bienal Internacional del Grabado. Le debo mi ideación de lo taíno, cierta o falsa, el Parque de Caguana, el mito de Zoilo Cajigas, la memoria fílmica de las viejas fiestas de Loíza. En fin, le debo a Ricardo Alegría buena parte de mi educación cultural y sentimental puertorriqueña, la mía, la de un sujeto isleño, hijo de Santurce, producto de la escuela pública, fundamentalmente monolingüe y poeta formado en la memoria rítmica de la música popular. Sirva esto último como declaración de identidad. Sin embargo, mientras hablo, todo aquello por lo que Ricardo Alegría trabajó está en jaque por la historia. La historia que se transforma y se reescribe continuamente desde voces diversas, por la desidia gubernamental y por las malas hierbas de la burocracia que crecen en las losas y las paredes de las instituciones, agrietándolas desde el interior y estorbando su evolución y reflorecimiento. Ahí están el Instituto de Cultura Puertorriqueña en crisis, la Galería Nacional cerrada, el Archivo y la Biblioteca Nacional en prolongada penitencia, los museos en ruinas o amenazados, las artes populares luchando contra la quincallería, el seminario conciliar que alberga el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, vendido al interés privado, el viejo San Juan y otras zonas históricas en la capilla ardiente de la especulación. Sé además que hablo en un momento en el que muchos de los conceptos sobre los cuales Ricardo Alegría cimentó su proyecto cultural han sido puestos en cuestión. Nociones como cultura, identidad, nación, lengua, entre otros, son desde hace décadas objetos predilectos de la desconstrucción postmoderna en su versión puertorriqueña, la sincera de los intelectuales serios, la de moda ingenua de los epígonos inevitables y la cínica de los que siempre procuran su lugar. La crítica, sin embargo, no anula el objeto criticado, antes bien se sirve de él, se nutre de su alteridad y paradójicamente contribuye a mantenerlo vivo y a la posibilidad de integrarlo a nuevos horizontes. Ricardo Alegría, ya se ha dicho muchas veces, elaboró una configuración antropológica de la cultura puertorriqueña que le sirvió de hipótesis de trabajo para organizar y desarrollar su gestión cultural. Digo configuración porque su concepción de la cultura fue más dinámica y pragmática de lo que sus detractores han estado dispuestos a reconocer. Se apartó del elitismo reflexivo, conjugó la alta cultura y la cultura popular, se dispersó en ademán misionero por todo el país y procuró alcanzar a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos con la intención de contribuir a mantener viva, más allá del Atlántico, la conciencia nacional puertorriqueña. Ricardo Alegría no configuró ex nihilo su pragmatismo cultural, lo venía fraguando desde que dirigió el Museo de la Universidad de Puerto Rico
y sus antecedentes están en el nacionalismo romántico de su padre, José S. Alegría, en la ensayística de la generación del 30, particularmente en las obras de Antonio S. Pedreira, Tomás Blanco y Emilio S. Belaval, y en la actividad precursora de la División de Educación a la Comunidad. Su consigna era sencilla e imbatible: para amar a Puerto Rico hay que conocer. Ricardo Alegría, no hay por qué negarlo, articuló y ejecutó desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña la política cultural del Estado Libre Asociado entre 1955 y 1973, con todas las implicaciones políticas e ideológicas que ello conlleva. Contó con el apoyo modesto pero continuo del gobierno durante los 18 años que duró su gestión al frente del instituto. Lo demás fue obra de su tesón y de los colaboradores que supo reclutar, algunos de su mismo calibre intelectual, patriótico y moral. Su modelo, salvando las distancias ideológicas y las escalas, fue la política cultural mexicana postrevolucionaria impulsada por José Vasconcelos. Ricardo Alegría plasmó su idea de la cultura puertorriqueña en el emblema del Instituto de Cultura y le encomendó a Lorenzo Omar su plasmación artística. Seguramente también escribió o aprobó la glosa explicativa del escudo, una de cuyas versiones cito verbatim. El emblema representa 3 culturas y razas que dieron origen a la cultura y al pueblo puertorriqueño. La aportación del elemento aborigen está significada por el cacique indígena que sostiene en sus brazos un semí, talla en piedra representativa del arte taíno. Le rodean plantas autóctonas de la isla, la yuca, el maíz y el tabaco. La influencia española, simbolizada por el caballero ataviado a la usanza del siglo XVI, que sostiene una gramática de la lengua castellana, le sirven de fondo las 3 carabelas del descubrimiento, en cuyas velas se destaca la figura de la cruz, símbolo del cristianismo. Mientras que la contribución africana está representada por el negro que sostiene un tambor y un machete. Junto a él figuran una máscara y una mata de plátanos. Tanto el tambor como la máscara simbolizan la música y las manifestaciones folclóricas que la cultura negra legó a Puerto Rico. El machete alude a la gran contribución del trabajador en el desarrollo de nuestra agricultura, mientras que la mata de plátanos constituye un recordatorio de las plantas traídas de África. El Cordero Pascual, símbolo principal del escudo de Puerto Rico, sirve de broche. Esta imagen, que hoy pudiera parecer un cliché quizá demasiado simple, armonioso y excluyente, contenía en su momento no poca provocación. Sin negar la centralidad del aporte hispánico y de la lengua española, toma partido por lo puertorriqueño frente al proyecto occidentalista de la Universidad de Puerto Rico, dirigida entonces por don Jaime Benítez. Dignifica el olvidado sustrato taíno, destaca la importancia del aporte africano y abre las puertas a una interpretación mestiza y caribeña de la cultura puertorriqueña. Nada hay en esta imagen que contravenga los relatos históricos más actualizados que encuentran nuestra génesis de país en una cultura rural vinculada a la hacienda, asentada sobre un fondo cimarrón y mestizo. El lugar central de la lengua española en el escudo responde a una inquietud puertorriqueña justificada, pero también
a una extendida preocupación hispanoamericana que encuentra eco en los versos de Rubén Darío. Y tantos millones de hombres hablaremos inglés, y no contraviene los de Pablo Neruda. Se llevaron el oro, pero nos dejaron la lengua. 18 años después de la fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Alegría se reafirmaba en su visión sencilla pero eficaz de la identidad. Desde el principio, lo cito, definimos la cultura nacional como el producto de la integración que en el curso de 4 siglos y medio había tenido lugar en Puerto Rico entre las respectivas culturas de los indios taínos que poblaban la isla para la época del descubrimiento, de los españoles que la conquistaron y la colonizaron, y la de los negros africanos que ya desde las primeras décadas del siglo XVI comenzaron a incorporarse a nuestra población. También, sigo citando, dejamos claramente establecido que el concepto de cultura nacional abarca desde las más populares y sencillas expresiones folclóricas hasta sus más depuradas y sofisticadas manifestaciones cultas. Ya es un lugar común, hasta ahí la cita, ya es un lugar común de ciertos acercamientos teóricos el de calificar esta configuración como nacionalismo cultural, para subrayar, entre otras cosas, su aparente desconexión con el nacionalismo político, concretamente con el albisuismo. En efecto, así ocurrió. El Estado Libre Asociado procuró fomentar el patriotismo cultural y también el deportivo, al margen de la significación del nacionalismo político encabezado por Pedro Albizu Campos. El sentimiento de puertorriqueñidad cultural no se dirigió a la construcción de una nación soberana, sino a servir de valladar y escudo contra el influjo de la cultura estadounidense y la asimilación, y apuntalar la esperanza de un soberanismo acordado con la metrópolis. Actuó como un doble detente contra el reclamo de un Estado nacional que parecía lejano, cuando no imposible, como contra la estadidad, cuyo espejismo se agranda en el horizonte. Aún así, la configuración cultural animada por Ricardo Alegría desde el Instituto de Cultura, si bien sirvió a propósitos ideológicos, también alimentó las venas de un fuerte sentimiento de puertorriqueñidad, que hasta el día de hoy aún encuentra amparo fértil en la emoción colectiva. Esta emblemática cultural convive sin mayor contratiempo con los signos de una nueva cultura urbana, globalizada, y anima con banderas tradicionales, arcoirizadas o blanquinegras, los momentos de indignación o júbilo colectivos, algunos tan recientes como el verano de 2019 o las medallas de oro de Mónica Puig y Yasmín Camacho Quinn. La vigencia y consistencia de esta idea de identidad la reconocen no pocos investigadores actuales. Cito a manera de ejemplo a Jorge Duani, quien ha estudiado a profundidad las idas y las vueltas de las diásporas caribeñas. Cito: como posesión ultramarina de Estados Unidos, Puerto Rico ha estado expuesto a una intensa penetración de capital, mercancías, leyes y costumbres norteamericanas, sin paralelo en otros países latinoamericanos. Aún así, los puertorriqueños demuestran una identidad cultural más robusta que la mayoría de los pueblos caribeños, incluyendo los que disfrutan independencia política. No es necesario asumir una postura esencialista
para reconocer que la inmensa mayoría de los puertorriqueños, dentro y fuera de la isla, se imagina como parte de una comunidad más amplia que satisface todos los requisitos convencionales de la nacionalidad, excepto la soberanía. Ricardo Alegría nunca empleó el concepto de nacionalismo cultural para referirse a su gestión frente al Instituto de Cultura Puertorriqueña. El concepto, sin embargo, no es hechura del discurso posmoderno o poscolonial, como algunos pudieran creer. En su poco frecuentado ensayo Problemas de la Cultura Puertorriqueña de 1935, Emilio S. Belaval enarboló con nombre y apellido el concepto de nacionalismo cultural como consigna de su generación. Cito: carentes de sedimento indígena, con una respetable cantidad de españolismo vital, con un nuevo cordón umbilical a una cultura disímil, con demasiado europeísmo en nuestro siglo XIX, con un siglo de literatura culterana expuestos a ser puente, tierra apta para turismo, la única forma de contrarrestar vigorosamente nuestro desconcierto es mediante la proyección de un nacionalismo cultural donde podamos coincidir todos en una consistente visión de lo puertorriqueño. Sigo citando: ya no podremos ser españoles, nada más que para muy dilatadas aviaciones del pensamiento. Ya hemos intentado ser norteamericanos por comisión y hemos fracasado. La única realidad, la única verdad es la que podremos ser, es puertorriqueños. De manera que podemos desde ahora dejar nuestro ritornero de blancos, nuestro pavor al negro, y crear un profundo nacionalismo dentro del cual nuestro pensamiento se sienta perfectamente cómodo y hagamos naufragar la barca de nuestros sueños fallidos cerca del solitario fortín de San Alberto. Hasta ahí la cita. Vale la pena volver a leer este ensayo, que es un adiós nostálgico y contradictorio a la españolía, un reconocimiento del mestizaje, concepto hoy problemático, como sustrato cultural y biológico de lo puertorriqueño, una desmentida del mito de nuestro siglo XIX como antesala de la nación, y una agenda, es decir, una declaración de que todo estaba por hacerse en cuanto a la forja de una identidad puertorriqueña que hoy está en entredicho. Las palabras de Emilio S. Belaval estaban dirigidas a una élite intelectual y ateneísta. Ricardo Alegría le dio un giro antropológico a la consigna, la democratizó para incluir, como ya se ha dicho, desde las más populares y sencillas expresiones folclóricas hasta sus más depuradas y sofisticadas manifestaciones culturales. Contribuyó a extenderla hasta los enclaves de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos y la convirtió, no con poca resistencia interna y externa, en el brazo cultural de un gobierno hegemónico. Cuando en 1960 se cumplió el primer lustro de la fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el periódico El Mundo recogió las opiniones diversas de diversas personalidades sobre el trabajo de la institución. Carmen Dolores Hernández transcribe algunas en el apéndice de su biografía de Ricardo Alegría. A pesar de la diversidad ideológica de los opinantes, hubo consenso sobre la importancia de la obra realizada en tan corto tiempo.
Margot Arce dijo, y cito, lo que más estimo en la obra realizada por el Instituto es justamente el ver en ella un esfuerzo por devolver al pueblo de Puerto Rico, a nuestra nación, conciencia y responsabilidad histórica, que es como decir conciencia de sí mismo. Con palabras parecidas se expresaron, entre otros, Vicente G. Polanco, el ya citado Emilio S. Laval, Francisco Matos Paoli, Concha Meléndez, Gilberto Concepción de Gracia, René Márquez y Rubén de Rosario. En 1973, a los 18 años de fundado el Instituto de Cultura, otras voces también de rigores exigentes sumaron sus juicios elogiosos, entre ellos Arturo Morales Carrión, Luisa Ferré y Juan Antonio Correger, quien, además de reconocer el trabajo de Ricardo Alegría, añadió la siguiente apostilla. Para que lo antes dicho tenga verdadero valor de sinceridad, es natural que recuerde que lo hecho por el Instituto no puede, claro está, satisfacer plenamente las exigencias de mi manera política de pensar, ni puede tampoco mi sinceridad ocultar mi reserva, no en cuanto al Instituto, sino a los dueños de las armas y el dinero en Puerto Rico, forzosamente enemigos de nuestra cultura, a quienes la falta de soberanía política en manos puertorriqueñas ejercitantes puede siempre inclinar al intento de desorientar o destruir la obra ya hecha e interrumpir su continuidad. Para que el instituto tenga permanencia y futuro sin falla, Puerto Rico debe ser libre, independiente y soberano. Hasta ahí la cita. Desde sus etapas iniciales hasta nuestros días, el proyecto cultural del Instituto de Cultura ha sido objeto de severas críticas. Algunas favorecían una visión más universalista de la cultura, otras presentían el posible dirigismo cultural en ciernes. Otras cuestionaron el metarrelato histórico tradicional en que se apoyaba la institución a expensas de otros lugares significativos de la memoria. En las últimas 3 décadas, las críticas se han centrado en la desconstrucción del nacionalismo cultural y del concepto de identidad puertorriqueña al amparo de las teorías postcoloniales que objetan, no sin razón, la rigidez de una construcción de la legitimidad cultural fija y prevista exclusivamente en la posesión del espacio insular y el lugar central de la lengua española. Llama la atención, sin embargo, el furor académico de la danza de calificativos en boga, muchos de los cuales ya alcanzan el umbral léxico de la imputación. Me refiero a conceptos tales como esencialismo, hispanofilia, patriarcalismo, populismo, con sus correspondientes contrapartidas, transnacionalismo, transculturalismo, multiculturalismo, nomadismo, rizomático, etc. Paradójicamente, este ensamblaje teórico ha servido para darle continuidad a una larga reflexión que ya lleva al menos 120 años de duración y que para algunos ya acusa fatiga. Continuamos ensayando respuestas a ciertas viejas preguntas. ¿Qué somos y cómo somos los puertorriqueños? Pero como suele suceder, la experiencia nos excede. Mientras debatimos estos asuntos, una mujer negra de 24 años que solo habla inglés, nacida en Carolina del Sur, de madre puertorriqueña y padre afro-norteamericano, sube al podio olímpico en Tokio y recibe
en nombre del pueblo de Puerto Rico, envuelta en su bandera y con una flor de maga luciendo en el cabello, una medalla de oro. Su hazaña produce un estallido de júbilo popular que se expresa en décimas y plenas que invaden las redes sociales. La verdad sea dicha, movido por su sentido pragmático de la cultura, Ricardo Alegría abrió de facto el círculo del emblema tricultural del Instituto de Cultura a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos cuando otros la ignoraban o la negaban. Lo amplió también a la experiencia cultural del Caribe y al mestizaje, cuando muchos todavía no se reconocían en su espejo. Desplegó en los escaparates de los museos que alentó una idea coherente de la identidad para mejor mostrarla. Salió a la calle a defender el español, que hablaba y escribía de maravilla, pero puertorriqueñamente, sin complejos dialectales, aspirando las eses, afinando las distancias entre la R y la L, y entró al mar de Vieques para exigir la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. En cierta ocasión, Juan Antonio Correger me dijo que los puertorriqueños teníamos una misión fundamental que cumplir, la de mantener a Puerto Rico vivo y creciente en la memoria. Ricardo Alegría contribuyó y no poco a esta tarea. Puerto Rico está vivo y ha crecido. Sin embargo, en el ínterin de los disensos se nos ha extraviado un nombre que habrá que recobrar o reinventar. Pareciera que ya no queremos ser patria, ni país, ni nación. Ahora somos, en boca de algunos, una jurisdicción en la sexta acepción de la palabra, y en boca de otros, una colonia poscolonial apta para ensayos académicos. No hay, sin embargo, otro camino que aspirar, sino al que conduce a una nación inclusiva de orillas transatlánticas y caribeñas, enriquecida por la experiencia de las diásporas, la nuestra y las que acogemos en la isla, donde ninguna lengua sea temida, donde cada lucha de turno tenga cabida y la diversidad sea bienvenida. Nada hay en el pensamiento y en la obra de Ricardo Alegría que constituya una rémora o un detente a esta aspiración. Muchas gracias.